Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabréis, el tiempo siempre engulle muchas historias y hace que nos replanteemos, cuando investigamos sobre fenómenos ovni o todo este mundo dentro de lo desconocido, que en esas historias que el tiempo se ha tragado, existen muchas claves que nos pueden ayudar a resolver, o no resolver, sino acercarnos un poco a la posible realidad que está oculta en la sociedad. En este videoprograma vamos a hablar sobre seres, avistamientos de seres y humanoides que a lo largo del tiempo se han presentado en multitud de lugares y hacia personas. Y vamos a intentar clasificar estos seres en varios tipos para poder después hacer un análisis y poder profundizar mucho sobre temas y teorías dentro de estos humanoides. Para ello contamos con nuestro amigo David Parcerisa. ¿Qué tal estás, David? Hola Iván, aquí estamos. Pues nada, hoy muy ilusionado de colaborar contigo porque vamos a tratar un tema que me parece que realmente vale la pena. Pues sí, hoy tenemos un tema bastante fuerte, porque podemos arrojar bastantes datos a personas que se hayan encontrado con estos seres o cosas parecidas y se lo hayan callado, porque es un factor muy común de estas personas, callarse estos avistamientos. Cuando hablamos de este tema, tenemos un problema, y el problema es que la sociedad parece ser que se le ha inculcado a la mayoría de la sociedad la idea de estos seres como el típico gris. Han asociado a los humanoides, a los extraterrestres, con la idea de estos seres de 1,20 m que salen en las películas de Hollywood con grandes ojos oblicuos y bastante cabezones. Podríamos decir que esa visión no se corresponde para nada con la realidad de los avistamientos de estos humanoides. David, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que hay muchos casos que para nada se parecen a estos grises? Bueno, en el catálogo mundial de casos de aterrizajes, encontraríamos hasta casi 1000 tipos de morfologías diferentes, de entidades, de humanoides. Lo que pasa es que muchas de ellas son tan variadas, tan, digamos, en contra de las leyes de la biología que conocemos, que incluso podríamos estar hablando de seres que no son ni siquiera antropomórficos. Yo recuerdo un caso en Francia, pues de unos niños que se toparon con una criatura parecida a un terrón de azúcar. Fíjate, completamente pues, como un cuadrado. Y que se apoyaba por uno de sus ángulos. Entonces uno de los niños le tiró una piedra y parece que recibió como una especie de fuerza invisible que lo echó para atrás. Entonces, bueno, hay una serie de casos de aterrizajes que son realmente desconcertantes, porque, como digo, estos seres, esta especie de criaturas que ni siquiera a veces son humanoides, repito, no sé hasta qué punto se pueden considerar extraterrestres. No sé si estarás de acuerdo conmigo, que a lo mejor estamos hablando de criaturas de otros mundos, de otros estadios de la realidad que quizás se solapan. Eso sería la teoría de las cuerdas, ¿no? Que la física cuántica ha empezado ahora a vislumbrar que vivimos en multiuniversos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que cuando aparecen estos seres vayan siempre acompañados con un artefacto, con un aparato volador, y que suelen siempre descender de eso siempre lleva a prejuzgar al investigador, al que estudia el caso, de que son extraterrestres que vienen de otros planetas, pero quizás simplemente son vehículos para desplazarse, pero no tienen por qué venir, no tienen por qué tener su origen en el universo conocido por nosotros. Claro, podríamos estar hablando, como bien has dicho, de otras dimensiones solapadas con la nuestra y que estos seres tengan algún tipo de mecanismo, que puede ser un aparato, para poder cruzar estas dimensiones. Muchas veces miramos al exterior, al cielo, pero también podrían ser intraterrestres. O sea que cuando algo no lo podemos conocer, solo podemos teorizarlo. Y por teorías podemos estar hablando muchas y muchas horas. Me gustaría comentarte un caso que seguro que conoces, hemos estado hablando antes y me has dicho que es uno de los casos más interesantes, el caso Petare, en Venezuela. Corría el año 1954, cuando unos transportistas de noche estaban descargando la mercancía como cualquier otra noche.
Y de repente, una extraña esfera, muy luminosa, se posicionó en la carretera enfrente de ellos. Lo que hicieron, la reacción de estos transportistas no fue para nada normal. Se abalanzaron contra unos extraños seres que salieron de esta esfera, que los relatan como seres muy peludos, con una especie de casco muy llamativo. Se abalanzaron contra ellos, intentaron cogerlo para llevarlo a la camioneta y llevárselo, pero se dieron cuenta de que este ser era muy pesado y tenía también una enorme fuerza que les empujó. Después de esto, uno de los transportistas decidió pasar a palabras mayores y cogió un machete. Intentó clavárselo, pero se dio también cuenta de que tenía una piel como si fuera una armadura, estaba endurecida, era impenetrable. Después de esto salió un segundo ser por el bosque, por el caminito de tierra que estaba al lado de esta carretera, y portaba en su mano un saco de tierra, así lo relatan ellos. Lo que pasó posteriormente fue que estos seres cogieron un tubo de luz, les apuntaron y quedaron inmóviles hasta que estos seres se marcharon otra vez. Parece ser que estos seres no querían hacerles daño a estas personas, porque si no, no podemos explicarlo. ¿Qué nos podrías contar de este caso? Bueno, ahí yo he encontrado hasta 3 versiones diferentes. Ahora, hace poco, un amigo me contó que había conseguido acceder a, digamos, al informe original que se realizó con detalles. Lo que pasa es que, claro, ha pasado este caso por demasiados filtros. El año creo que era 54, puede ser, 54, claro, que fue el año de la oleada ovni que tuvo lugar especialmente en Francia. Francia fue brutal ese año. Fue el año de los humanoides y de los aterrizajes, ¿no? Casi a diario en la zona de Francia se recibían visitas, se recibían llamadas de gente muy asustada que documentaba que aterrizaban naves de las que descendían estos seres, ¿no? Entonces, este caso de Petare, como digo, hay varias versiones diferentes. Yo he llegado a ver hasta 3. Hay una segunda versión que dice que el acompañante del protagonista principal de los hechos, que se llamaba Gustavo González, de origen cubano, al poco rato de contemplar cómo esa esfera estaba en mitad de la carretera, salió huyendo de la camioneta, se fue corriendo. Entonces solo se quedó este señor, Gustavo González, asistiendo a ese espectáculo, pues, de ver a esas criaturas pequeñitas, de baja estatura, con una especie de garras muy peludos y que arrastraban manojo de tierra, de vegetación, de ramas de árboles, y iban como subiéndolo todo para arriba, probablemente para un interés científico de análisis, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando se dice que el hombre se ve como tentado por cogerlo, o sea, una abducción a la inversa, ¿no? Intenta agarrarlo a uno de ellos, y es cuando nota que, yo por lo que yo leí, no es que notara que pesara, sino que el cuerpo del ser era ligero, pero muy fuerte, muy fuerte. Y creo que el peso estaba entre 15 y 20 kilos, o sea, poquita cosa. Sin embargo, era muy duro, extremadamente duro, y al intentar agarrarlo, el ser le propina una coz que lo envía, no sé si 3 o 4 metros en el aire. El hombre, en vez de asustarse, insiste otra vez y se vuelve a echar encima del bicho. Y entonces es cuando decide ya ir a más y coge ese machete y se lo clava y resbala, ¿no? Hay otra versión que decía que no era un machete, que era un cuchillo, y que el cuchillo se rompía la hoja al apuñalarlo. O sea que hay varias versiones. Yo creo que sería, digamos, dentro de la lógica, me creo más la versión de un machete, y que probablemente la hoja del machete resbalara, pero de ahí a romperse estaríamos hablando de casi de una armadura de acero, ¿eh? Entonces, sí, interviene un segundo ser que parece que desde lo alto de la nave le proyecta a Gustavo González un flash de luz muy intenso que lo deja completamente exangüe. Y ahí es cuando estos seres aprovechan para subirse a la nave y desaparecer. Pero es un caso muy curioso, un poco cómico, porque parece inverosímil, ¿no? Pero puede ser perfectamente que se haya dado ya, como tantos casos, miles de casos en todo el mundo, muy parecidos a este. Hay incluso casos, como te he comentado antes, la oleada del 54 en Francia, de campesinos que se quedaban paralizados en el suelo después de recibir una especie de rayo
una especie de energía electromagnética que los dejaba paralizados en el suelo, y los pobres campesinos contemplaban cómo estos seres les robaban los conejos y las gallinas y se los llevaban. Y el hombre salía con un fusil e intentaba dispararles y se quedaba así y bajaba el arma y no podía hacer absolutamente nada a merced de estos seres. Entonces, bueno, dices, caramba, ha habido varios episodios de violencia y de disparos incluso. Hay un caso de un señor, no sé si fue en Argentina, un tal Eugenio Douglas, que este señor llegó a disparar contra estos seres, unos humanoides muy altos con una especie de cascos, y parece que no les hacía nada, las balas no les hacían ningún efecto. Incluso se ha disparado también a naves y también se oye el sonido, el repiqueo de la bala rebotando en el fuselaje del vehículo, pero sin ningún tipo de consecuencia. Parece ser que, como bien has dicho, en muchos casos está ese componente absurdo, pero absurdo porque no lo entendemos. No sabemos por qué, en este caso de Petare, unos extraños seres bajitos quieren tierra o ramas. No sabemos por qué. Pero bueno, si indagamos también sobre las parálisis que estás comentando, también existirían multitud de casos de parálisis de personas que sencillamente no pueden mover ni un músculo, nada, ni un dedo. Y también esto pasa en los dormitorios de diversos casos de entidades que aparecen y se quedan mirando fijamente a a las personas. Ahora me gustaría comentarte una especie de, unos seres que yo mismo les he dado nombre porque no he encontrado a nadie que lo hubiera hecho. Y le he dado nombre porque ya son más de 5 casos de los cuales he intentado recopilar que nos hablarían de un ser bastante específico. Los he llamado los vigilantes. Ya hemos hablado en Gran Misterio sobre ellos y presentan una morfología, un aspecto muy especial. Serían seres que lo que más llama la atención sería que a partir de las rodillas hacia abajo estarían flotando. Tendrían una especie de nebulosa. Miden aproximadamente, según los casos, entre 2,30 metros y 2,60 metros. Una barbaridad. Estamos hablando de algo que asusta ya solo por la altura que tienen estos seres. Luego tendrían un traje que no tiene ningún tipo de orificio para cerrarse ni nada. Parece de una sola pieza, que sería completamente negro, cubriendo todo el cuerpo. Y sus ojos también serían negros como este traje. Además, lo que más llama la atención, aparte de esa nebulosa en los pies, es como dicen los casos de que su mandíbula es muy grande, más que su cabeza, y parece que está como desencajada. También estos seres hacen cosas muy extrañas. Hay relatos, más de 3 relatos de los 5 que tengo, en los que estos seres se dejan caer, se ponen en horizontal en el suelo flotando y se marchan en horizontal. Es también un poco gracioso. Ves a un ser que se cae, se pone en horizontal y se marcha en una enorme explosión de luz después, como un flashazo. Sí. Esto es muy parecido al caso de Kelly Hopkinsville, en Kentucky, Estados Unidos. El famoso caso de la familia Sutton. 11 miembros había, creo que eran 6 que pertenecían a la familia Sutton, y luego había unos amigos que les acompañaban en esa casa, una granja, y se vieron asediados literalmente por unas entidades pequeñitas con grandes orejas y unos brazos larguísimos que les llegaban hasta los pies, con garras. Y claro, ya sabes lo que pasa con los yanquis rurales, ¿no? Los recibieron a balazos. Con sus escopetas empezaron a dispararles a diestro y siniestro, a través incluso de las ventanas, y se ve que los seres flotaban, es decir, recibían los impactos de bala y caían al suelo, así se inclinaban y se volvían a levantar otra vez dando volteretas por el suelo hasta encontrar una zona oscura. Entonces es muy parecido, porque incluso luego yo tuve acceso al informe también original donde se detalló todo esto, porque se hizo un informe incluso policial. Además fue estudiado el caso por las fuerzas aéreas y contamos con la opinión de varias entidades ufológicas y de investigadores de alto nivel, como Joseph Allen Hynek, que también estudió este caso, y que todo el mundo parece coincidir que realmente sucedió algo gordo, porque esta gente, los Sutton, estuvieron disparando hasta las 11 de la mañana, hasta las 11 de la noche, contra estos seres, ¿no? Entonces se ve que flotaban en el aire también. Estaban encima de los tejados, estaban encima de las copas de los árboles. O sea, deambulaban entidades todas iguales,
también enfundadas con una especie de traje como mimético, ¿no? Muy ajustado. Bueno, aquello fue un espectáculo dantesco. Vamos, llegaron a las oficinas del sheriff, uno de ellos presentaba palpitaciones de 120 pulsaciones por minuto. Claro, lógicamente no daban muestras de haber bebido ni nada de eso. O sea, realmente esa gente han pasado pues no sé cuántos años. Creo que es un caso de finales de los años 50. 55, exactamente. El año 55, imagínate, hoy en día siguen manteniendo la misma versión de los hechos. Pues esa extraña ley de física que tienen estos seres que acabas de comentar, cuando les disparan y parecen rebotar, me da que pensar sobre algún tipo de energía de antigravedad, algo que les hace levitar o les protege ante nuestras armas. Uno de estos casos de extraterrestres que levitan, si los podemos llamar así, pertenece en un parque eólico de Alíjar, en Cádiz. Creo recordar que en el 2011, en diciembre. Dos vigilantes de este parque eólico, como cualquier noche, estaban patrullando la zona cuando vieron a dos de estos seres vigilantes. En el momento en el que se cruzaron con ellos, estos hicieron lo que os he comentado antes: tirarse para atrás, flotar y desaparecer de forma sinuosa por el bosque que estaba al lado. Estos dos vigilantes llamaron a la policía, hicieron una acta de que se habían colado unos intrusos en el parque eólico, y nos da pruebas de que algo extraño, bajo los testimonios de estos vigilantes, estaba ocurriendo en esa zona. Si te parece, David, cuéntanos uno de estos casos de extraños humanoides que presentan características que no son normales respecto a otros. Sí, además que viene al pelo porque es muy parecido a lo que acabas de contar antes con estos vigilantes que comentabas que desafían la gravedad y parece que realmente pues no muestran ni piernas, no muestran ni pies. Entonces, bueno, este caso sucedió en Virginia Occidental, la localidad de Flatwoods. Es el caso conocido como el monstruo de Flatwoods. Y ocurrió el 12 de septiembre de 1952, cuando un grupo de jóvenes fueron testimonios de lo que inicialmente parecía la caída de un meteorito, detrás de una colina próxima. Bueno, cuando estos muchachos emprendieron el camino hacia esta colina para investigar a ver de qué se trataba esa luz, se unió a ellos una joven matrona llamada Kathleen Hill, que es una de las testigos principales de este suceso. Además, iba acompañada por sus dos hijos y el guardia nacional Jim Lemon. Todos, acompañados, llegaron a la cumbre de esta colina y ahí vieron lo que describieron como un gran globo o aparato flotante de forma circular, según ellos tan grande como una casa. Bueno, entre las ramas de la maleza vieron que asomaban como una especie de ojos que brillaban con una gran fuerza en medio de la oscuridad. Cogieron una lámpara de mano y la enfocaron hacia el lugar, detrás de esos matorrales. Ahí fue cuando hizo aparición una monstruosa figura de, agárrate, de entre 3 y 4 metros de altura. Dicen, con un rostro rojo como la sangre, que dice que resaltaban esos ojos enormes de un color verde anaranjado. Dice, sus brazos eran largos y sus manos eran enormes garras. No pudieron ver piernas. La figura terminaba en unos raros pliegues como el extremo de una falda. Imagínate qué cosa más rara. Bueno, aquí lo curioso y lo más perjudicial para los testigos es que aquel monstruo despedía un olor tan nauseabundo mientras iba flotando hacia ellos que sufrieron pues, desde ataques de pánico, vómitos, vértigos, o sea, náuseas de todo tipo. Estuvieron semanas con problemas digestivos y con mareos, toda esta gente. Luego, evidentemente, se dieron un montón de luces próximas a esa localidad, que fue confirmado por un montón de testigos, además de que aparecieron huellas y círculos de hierba quemada al día siguiente cuando fueron a investigar. Todos los investigadores que analizaron este caso lo dieron por auténtico, dado que además los testigos estaban muy asustados. Es, ya te digo, caso conocido como el monstruo de Flatwoods. Si acaso, pues podemos ver las imágenes por aquí para que el público se haga una idea de lo que estamos hablando. Pues
debe ser un monstruo bastante impactante encontrarse con algo así, además que rompe todos los esquemas de lo que tenemos establecido como extraterrestre, humanoide o un ser proveniente del espacio o, como bien hemos dicho, de otro sitio. Como también has dicho, y esto es muy común, es un elemento bastante importante, las luces. Siempre que se ve un humanoide, aparecen las luces, ya sean en el momento, al cabo de unas horas o al cabo de unos días relacionados con este avistamiento. Las luces son importantes porque siempre aparecen. Sí, siempre es el preludio, ¿eh? Generalmente es el preludio de lo que va a pasar o de lo que se va a encontrar la gente, ¿no? Lo que pasa que yo tengo que decirte, Iván, que en los últimos años parece como si el fenómeno de los aterrizajes se hubiese diluido, perteneciera ya al pasado. Hoy en día se reportan muy poquísimos casos de aterrizajes de naves o de, digamos, encontrarte ahí en un bosque pues un extraño humanoide. Esto era una auténtica fiebre a finales de los años 70, pero a partir de los 80 empieza a disminuir, y no te digo ya nada de los 90 y los 2000. Entonces, parece como que ha decaído esta fenomenología, y ahora se ha trasladado todo esto a la alcoba, es decir, los famosos visitantes del dormitorio, que empezaron un poco a darse a conocer a nivel mediático en los 90, con los casos que reportaba el famoso investigador neoyorquino Bud Hopkins con el libro Intruders, y luego Missing Time, el tiempo perdido, ¿no? Entonces parece como que se traslada el fenómeno en la propia habitación de los testigos, ¿no? Y ahí aparecen entidades que no siempre son los típicos grises, esos pequeñitos seres cabezudos, sino que realmente muchas veces se han visto entidades reptilianas, entidades nórdicas, seres altísimos también con túnica. Y bueno, pues parece como que el fenómeno nos confirma con esto de que es un fenómeno físico, parafísico y metafísico. Es decir, no conoce de distancias ni de parámetros físicos. Pues aparecen donde ellos quieren. Bueno, ahora que mencionas este tema, yo encontré una relación entre la aparición de los medios de comunicación, la ley de Moore, que dice que cada vez hay el doble de transistores en un microchip, y que nos hablaría de que cuanto más tecnología hay, más capacidad de reportar con nuestros móviles o con cualquier cosa, y que a lo mejor estos seres no quieren ser vistos bajo toda la sociedad, solo quieren encontrar esos casos aislados para motivos que desconocemos. Es decir, somos más capaces de poder grabar y publicar y compartir en la red todas estas apariciones. Es posible que no hayan tantas debido a esto y se aparezcan en nuestro dormitorio porque saben que estamos durmiendo o así. Es posible. Yo recuerdo hace bastante poco un caso de una chica, una joven, que creo que estaba investigando sus experiencias de abducción, el famoso químico italiano de la Universidad de Pisa, Corrado Malanga. Muy famoso este señor porque lleva más de 20 años estudiando los casos de abducción y además con unas teorías bastante revolucionarias sobre el tema. Entonces, esa chica parece que una noche determinada, cuando sintió que algo iba a pasar en su habitación, cogió su móvil y grabó nada más y nada menos que una especie de portal dimensional mientras estaba haciendo aparición en su misma habitación. Y todo esto pues se puede ver, es decir, todo esto está ahí. Entonces sí, a ese nivel, vale, es posible que quizás hayan reducido hasta cierto punto algunas apariciones, pero ten en cuenta una cosa, si a ellos les interesa no se va a grabar nada, porque ellos son capaces de interferir en los mecanismos electrónicos y pueden bloquearlos perfectamente sin que aparezca nada. Y por otro lado, ya si quieren, ni siquiera vas a poder agarrar el móvil ni la cámara, porque te van a paralizar de arriba abajo. Con lo cual, estamos hablando de un psiquismo que, desde luego, pues es tener ya una carta en la manga. Pues sí, porque como has mencionado, hay muchos casos de o motores de coches que se apagan, o aparatos que tienen interferencias, radios que emiten zumbidos extraños, o ahora con la época de las tablets que dejan de funcionar, y muy cerca de crop circles también, pero eso ya es desviarse del tema. Ahora me gustaría contarte un caso de aparición de humanoides ocurrido en el año 78, creo recordar.
Este caso viene en una localidad cercana a Zaragoza, en Burgo de Ebro. Y como protagonista tenemos a un humilde campesino llamado Baltasar Cabredo. Este hombre iba como cualquier día, a plena luz del día, esto hay que indicarlo, hacia su granja que estaba cerca de Burgo de Ebro. Iba con su mobilet, atravesaba su campo y un día vio a 3 enormes figuras bajo el sol, que esto también es importante, no todos los casos se producen en la noche. Unas figuras muy altas, más de 2,30 metros también, pero emitían un resplandor fulgurante muy luminoso. Estas criaturas le daban la espalda al hombre. También dice que tenían una especie de tela, como una túnica muy liviana, que les envolvía a los 3. Dio un parpadeo y estos 3 seres ya no estaban en escena, se habían esfumado. Al día siguiente, el señor Cabredo volvió con su mobilet a su granja y notó que algo no iba bien, porque sus animales, que estaban dentro del corral, estaban como gritando, como si estuvieran agonizando. Entonces el señor Cabredo cogió una piedra con la mano por si había entrado algún lobo o algún animal salvaje, y decidió, antes de entrar al corral, mirar por un orificio del corral, porque tenía tablas de madera. Miró por ese agujero y vio como estos animales estaban amontonando en una esquina del corral, ahogándose y asfixiándose por el montón de estos animales, y de repente estaban agachados los seres del día pasado. Estaban como esperando a este señor, surgieron y le dieron un susto de muerte. Este hombre se fue atemorizado, cogió su mobilet y se fue rapidísimo a su casa, contó lo que había pasado y enseguida llamaron a varias personas y fueron a ver si lo que había dicho era verdad, y lo que encontraron fue únicamente a los animales amontonados, asfixiados. ¿Qué opinas de este caso? Pues impresionante, no conocía este caso, me ha impactado. Hombre, pues desde luego si los animales estaban muertos y se pudo determinar que fue por asfixia, pues una de dos: o se alimentaban del dolor de esas bestias, que es probable, porque ya se hacía antaño. Tú ya sabes la Biblia, todos los relatos que yo pues he investigado en profundidad, tú conoces que estos seres siempre estaban interesados en absorber la energía, ¿no? La energía del sufrimiento y de la angustia. Entonces es probable que estuviera eso detrás. Un dato importante es que también estos animales también tenían heridas extrañas, pequeños orificios. ¿Y se estudió si les habían extraído sangre? De eso ya lo desconozco. Pues es muy probable, porque eso entraría ya en lo que es el tema de las mutilaciones de ganado, que hay una investigadora norteamericana muy buena, que es Linda Moulton Howe. Linda Howe. Esta señora, que conoció personalmente a mi amigo Rivera, Antonio Rivera, gran escritor del misterio, pues a mí me había contado que esta señora había recopilado miles de casos de mutilación de ganado, y siempre presentaban estas incisiones, estos pequeños orificios, las orejas cortadas, amputadas, los ojos también vaciados, muchas veces estaba la cara, solamente quedaba el hueso. Otras veces incluso vacas que estaban embarazadas, preñadas, se habían extraído todo, se habían vaciado todo. A veces es como que estos seres tienen una tecnología láser, porque han hecho unas incisiones que desde luego no pueden ser hechas manualmente. Tiene que ser algo pues muy parecido al láser. ¿Quién desplaza un equipo tecnológico a ese lugar, a esas zonas, a esas horas, sin ser descubiertos, sin hacer ruido? Los animales suelen reaccionar generalmente, pero no. En estos casos, las vacas, el ganado, está paralizado. Es como que se hubiesen dejado hacer eso. E incluso se han hecho autopsias, se han estudiado muchos casos en que parece que el animal incluso estaba vivo. Se le realizó estas extracciones tan brutales mientras estaba vivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo consiguen eso? Paralizar a ese animal de esa forma, ¿no? Es realmente intrigante. Y este caso, aunque parece que hubo gritos de agonía de esos animales,
pues a mí no se me ocurre otra cosa que pensar que hubo algo de esto. Probablemente les sacaron la sangre y parece que hay entidades, hay seres que de alguna forma les interesa recaptar material biológico, sobre todo a nivel glandular. Parece que hay una serie de informes en Estados Unidos que hablan, por ejemplo, el informe de Matrix, mucho antes de que saliera la película Matrix, ya existía este famoso informe Matrix, en donde parece que se explicaba que había pues, organismos gubernamentales que habían pactado en secreto con varias razas alienígenas, entre ellas los grises. Y parece que estos grises, o este subgrupo de entidades, al haber sufrido una especie de radiaciones en su mundo de origen, tendrían atrofiado el sistema digestivo, con lo cual su única forma de alimentarse era por absorción cutánea, por la piel, esparciéndose una especie de sopa celular, una sopa de tejidos glandulares que se esparcían por la piel y la absorbían por vía cutánea. Esto aparecía creo recordar, en el informe Matrix, pero hay más, hay mucho más. Entonces, parece que para algo lo necesitan este tipo de tejidos animales, ¿no? Exacto, y es un factor que estaría presente en muchos casos, no solo en este. Si quieres, para terminar, cuéntanos un último caso, un último avistamiento de estos humanoides, que por ahora tenemos clasificados en entes muy luminosos, entes muy oscuros, entes pequeñitos y bastante peludos, o monstruosos con un gran hedor y, bueno, entre muchos otros. Sí. Sí, va muy acompañado en muchos casos de ese extraño hedor que muchas veces es definido como olor a azufre, un olor a azufre muy fuerte. Y suele causar generalmente problemas digestivos, náuseas, vómitos, todo tipo de reacciones. No sabemos si ese olor lo produce el cuerpo de esa criatura o es un tipo de radiación también o a un tipo de residuo de combustible que desconocemos de estos extraños artefactos. Pero ahí hay muchísimos casos, ¿no? Entonces, a mí ahora mismo me viene a la cabeza como criatura realmente extraña y terrorífica, pues la que vio el vigilante nocturno Fortunato Zanfretta, este señor que fue abducido hasta 5 o 6 veces, creo recordar, y unos seres pues de 2 metros 3, altísimos y con el rostro muy parecido a la película Depredador. Verás, esos seres que son como reptilianos, también muy altos y fuertes, pues casi venía a ser lo mismo. Lo único es que estos además presentaban un tercer ojo en la frente y unos ojos pues triangulares y con una especie de brillo amarillento, como si brillara con luz propia. Y es algo que se describe en los textos antiguos con los propios Anunnaki. Los dioses sumerios se habla también, son descritos de esta forma. O sea que encontramos paralelismos en casos modernos de la moderna ufología con casos de la protohistoria de la humanidad. Entonces, lo que quiero decir con este caso es que quería puntualizarte que es muy raro encontrar casos de abducción en los que se dejen ver estos seres reptilianos. Son muy escasos. Podríamos plantear una reflexión que se me ocurre y he teorizado bastante tiempo, y sería la siguiente. El ser humano convive con muchísimos animales en su biología, en toda su biosfera. Si existieran entidades en otros mundos, estos también tendrían animales, otros seres que convivieran con ellos, más o menos evolucionados. Y además, si cogemos la manipulación genética, estos seres también podrían crear otros seres mucho más perfectos o para determinados fines. David, te damos las gracias por habernos acompañado en este videoprograma y seguro que podríamos estar hablando horas y horas sobre multitud de casos de humanoides. Por supuesto, son cientos de casos. Y nada, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.